Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este Centro Ágora de Participación Ciudadana. Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta edición de este ciclo de conferencias Hacemos Barrio. Bueno, para los que vinieran ayer, que por cierto saludamos a nuestro protagonista y conferenciante de ayer, al fotógrafo Santiago Vico. Gracias por acompañarnos. ¿Le gustó la experiencia y quiere repetir? Bueno, pues para los que vinieran ayer a esta conferencia en la que se habló sobre fotografía, especialmente sobre esos archivos fotográficos que se han perdido ya y también sobre los que se podrían perder y que son historia de Albacete, hoy vamos a hablar de otros archivos diferentes, pero también de otras colecciones que también son historia viva, muy viva, y son los jardines botánicos como muestrario de la diversidad vegetal que hay en Albacete, local, pero también regional, nacional e incluso internacional. Además de un museo verde, porque son museos, verdaderos museos, como después Pablo nos comentará, donde observar, también los podemos considerar como zonas de paseo, de reflexión, de contemplación, incluso donde recrearnos con la belleza de la naturaleza. Pero los jardines botánicos esconden mucho más. Esconden investigación y esconden también actividad científica y académica, muy importante. Y quizás estas dos últimas partes, la de la investigación y la actividad científica y académica, son las más desconocidas por el público en general. Una actividad que se genera en torno a estos espacios y de la que además hoy va a arrojar mucha luz, como les digo, nuestro protagonista, Pablo Ferrandis Gotor, al que ya les presento. Es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Biología Vegetal. Es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y director del Jardín Botánico Regional. Sus líneas principales de investigación científica se centran en la ecología de las comunidades vegetales y también en la biología de la conservación de plantas. Está adscrito al Instituto Botánico de la Universidad de Castilla-La Mancha, imparte docencia, como no, en materias de ecología y también de conservación del medio natural a los estudiantes de Ingeniería Forestal y también de Ingeniería de Montes, así como sobre didáctica de la botánica y la ecología a los estudiantes, en este caso, de educación primaria, a los más pequeños. Es miembro del Instituto de Estudios Albacetenses, personal investigador en excedencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pablo, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Es un placer siempre escucharte. Yo en concreto lo he hecho ya en varias ocasiones y la verdad que es un lujo tenerte aquí. Gracias, sinceramente. Gracias, Virgilio, también, como no, nuestro coordinador, alma mater de este ciclo de conferencias, por esta nueva, interesante, apasionante conferencia. Gracias por pensar en todos estos temas, cada semana diferentes, pero interesantes igualmente. Por supuesto, a la FABA, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, y al Ayuntamiento de Albacete a través de la Concejalía de Participación Real y Efectiva, que son las instituciones que forman parte de este Hacemos Barrio. Junto a ellas, otras colaboraciones de este Centro Ágora de Participación Ciudadana, de la Diputación de Albacete, del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y de la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias también. Sin su apoyo no sería posible. Por supuesto a ustedes, como no, a nuestro público, parte fundamental de este ciclo de conferencias, y del público que nos sigue en directo, porque estas conferencias se emiten vía streaming en directo. Así que buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas también. Les invitamos a que formulen sus preguntas, sugerencias, comentarios. Después Virgilio los podrá trasladar a Pablo Ferrandis, así como invitamos a todos ustedes para que al final de la conferencia también, si lo desean,
y les ha surgido alguna duda, pues la puedan trasladar a Pablo. Por supuesto que sí, esto siempre nos gusta porque enriquece además mucho cada una de estas conferencias. Y bueno, con la mayor brevedad posible, porque Virgilio en esto tiene mucha celeridad, esta conferencia, una vez compruebe que se ve y se escucha perfectamente, estará subida en la página web de Hacemos Barrio. La pueden recomendar a todas aquellas personas que lo deseen, y para las que no han podido venir, pues también, y querían hacerlo, pues le pueden decir que en esta página Hacemos Barrio están todas y cada una de las conferencias subidas. Bien, por mi parte nada más. Yo creo que lo que toca ahora es escuchar a Pablo Ferrandis Gotor hablar de este maravilloso jardín botánico de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por venir. Yo muy rápido, porque ya he hecho el agradecimiento, digamos, institucional, oficial, lo ha hecho María José. Muchas gracias por la presentación, María José. Y nada, yo sí que quería dar las gracias a María José por sus palabras y a Virgilio Cencerrado por organizar estos ciclos de conferencias tan interesantes y vaya, yo creo que de tanto nivel. No lo digo tanto por mi conferencia, pero sí por otras que estoy viendo y vaya, y por haberme invitado a participar de este ciclo. Muchas gracias, porque eso contribuye además a dar visibilidad al Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, que al final es lo importante. Y bueno, y a todas las instituciones que hay detrás, pues organizando y colaborando con este ciclo. Vale, y con ello pues voy a empezar ya la conferencia. Bien, voy a hablar de la parte no visible o mucho menos visible de los jardines botánicos, y voy a utilizar para ello como ejemplo el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, que es el que conozco. Me centraré un poquito, o buena parte de la conferencia va a estar centrada como ejemplo el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, pero luego intentaré ir un poco más allá y hacer pues unas reflexiones generales para todos los jardines botánicos. En primer lugar voy a presentar un poco el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha. Yo creo que muchos de vosotros sí que y me consta porque veo caras amigas por aquí, que lo conocéis, pero voy a comentarlo un poco para contextualizar la conferencia. El Jardín Botánico de Castilla-La Mancha se rige a través de una fundación sin ánimo de lucro, patrocinada por el Ayuntamiento de Albacete, la Diputación Provincial de Albacete y la Universidad de Castilla-La Mancha. Son 7 hectáreas de jardín botánico junto a la Vía Verde, aquí en la ciudad de Albacete. En eso insisto mucho, porque a veces hay gente que dice el Jardín Botánico de Albacete, y digo no, de Castilla-La Mancha, porque es un jardín que su vocación es hacia toda la flora del territorio regional, y es el único jardín además botánico que hay en la región. Tiene unas 29.000 plantas en sus colecciones vivas de alrededor de 1.100 taxones vegetales. La mitad de la derecha del jardín está dedicada a la flora regional y la mitad de la derecha está, según se entra, está dedicada ya a un jardín botánico clásico con vegetación de todo el mundo. Hay 2 edificios más o menos gemelos al entrar. El de la derecha es el del jardín botánico propiamente dicho, y el de la izquierda es un instituto de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, es el Instituto Botánico. Hay una plaza de acceso grande también en donde hacemos pues actividades culturales y artísticas que atraen la atención sobre el jardín botánico, y eso es lo importante, y bueno, que lo disfrutamos todos mucho cuando vamos allí. Y atrás un área de servicio no visitable con nuestros invernaderos y todo lo demás. Las primeras plantaciones del jardín botánico antes de abrir este jardín fueron en 2008. Se comenzó a plantar, se proyectó en 2003 y se plantó, se ejecutó la obra pues ya para los años siguientes, y en 2008 se hicieron las primeras plantaciones. Me gusta poner esta fotografía, que la tengo en el despacho de la dirección además, como recordatorio de lo quijotesco que fue hacer un jardín botánico en Albacete. Y en el sitio donde se hizo, si os fijáis en los dos lados en el entorno del jardín botánico hay unas zonas muy amplias de erial, ¿vale? Y es sobre ese terreno sobre el que se construyó el jardín botánico. Claro, es un erial de suelo calizo, arcilloso, muy poco fértil, extremadamente compactado, con un clima mediterráneo continental seco, que es el de Albacete, con unas heladas en invierno y con un verano muy, muy seco. Claro, y a mí esto me recuerda siempre a Don Quijote. Digo, jolín, es que llevamos a Don Quijote, el espíritu quijotesco lo llevamos aquí a extremo, ¿no? Y esta fotografía yo creo que ilustra muy bien cómo era el jardín botánico en sus inicios, con un sol iracundo y alto, que diría León Felipe. Pero vaya, ahí está. Y volveré sobre el tema de Don Quijote al final de la conferencia.
El Jardín Botánico abrió sus puertas en 2010, con lo cual, en octubre de 2010, con lo cual este año hacemos el 15 aniversario y queremos hacer pues algún tipo de actividad para subrayar este hecho durante el presente año. Y sobre todo me gusta pensar que el Jardín Botánico se ha consolidado plenamente. Yo creo que es un jardín botánico funcional en todas sus misiones, después de 15 años, que no es tanto tiempo realmente. O sea que yo también quiero aquí subrayar algo, y es que un jardín botánico es una obra colectiva, obviamente. ¿Vale? Entonces yo ahora puede que sea una de las caras más visibles del Jardín Botánico porque soy el director ahora, pero obviamente no puedo dejar de obviar y de decirlo abiertamente porque me gusta, que es una obra colectiva, que ha habido mucha gente implicada en la puesta en marcha de este Jardín Botánico y que espero que durante siglos y siglos haya mucha más gente llevándolo adelante, ¿vale? Entonces, entre todo este colectivo que ha trabajado, que sigue trabajando en el jardín, realmente se ha conseguido consolidar el Jardín Botánico. Recursos humanos, no me extiendo, hay 12 empleados a cargo de la fundación y luego está el director científico y yo mismo, el director del Jardín Botánico, que somos profesores de la UCLM. Sí que quiero destacar una cosa aquí, no puedo evitarlo. José María Herranz, que es el señor que veis ahí en la fotografía, junto al presidente regional. José María Herranz es el director científico del jardín. El año pasado, en 2024, se le concedió el reconocimiento de hijo predilecto de Castilla-La Mancha, por su labor a lo largo de toda su carrera profesional en la conservación de la flora de la región, pero también explícitamente en el anuncio se decía que por su labor en el Jardín Botánico. De tal manera que nos alegramos muchísimo, yo mucho porque a mí me une una amistad grande con José María de siempre y porque es una grandísima persona, tan buena persona como buen profesional. Y luego también pues la alegría que nació el hecho de que indirectamente pues se reconocía al Jardín Botánico también, pues cierta, aunque el premio era para él obviamente, pero bueno, fue una emoción muy grande. También quiero destacar el papel de los jardineros. El Jardín Botánico cuenta con 7 jardineros. En esta fotografía aquí veis a Alejandro Santiago, que es el conservador del jardín, que es un poco el que dirige a diario a los jardineros, y el grupo de jardineros. Hacen una labor impresionante, y más ahora por lo que os voy a contar. Entonces también hay que reconocerles a ellos el trabajo diario que hacen, que a mí me deja boquiabierto. El Jardín Botánico de Castilla-La Mancha tiene 3 características que lo hacen, yo creo que un poco único, le dan una personalidad enorme, y ya no digo solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, yo creo que también, por lo menos en cierta esfera internacional. Conservamos vegetación, en la parte de la vegetación autóctona, vegetación mediterránea continental. Esa vegetación, tenéis que pensar en tomillos, bueno, y en las fotos que estáis viendo aquí, la zamarrilla, el pítano, un rabo de gato aquí, realmente es vegetación muy poco vistosa, y por este motivo yo creo que tiene poca representación en general en los jardines botánicos del mundo, porque no es una vegetación espectacular. Sin embargo, es una vegetación que tiene un valor ecológico, evolutivo, fantástico. Hay una historia natural detrás de la península ibérica alucinante. La península ibérica, de hecho, y concretamente, o más todavía, el sureste de la península ibérica, y nosotros estamos en el norte de esa región, el sureste ibérico es una región riquísima en endemismos vegetales. Es reconocida a nivel mundial como zona, digamos, crítica de biodiversidad y concretamente de plantas. Con lo cual el Jardín Botánico, lo que tiene es un gran valor botánico ya de entrada. Además, la gente que diseñó este jardín lo hizo muy bien, porque en la parte de la vegetación autóctona, en vez de poner las plantas, mostrarlas en las colecciones de una forma inconexa, lo que hizo fue recrear los ecosistemas donde estas plantas coexisten en la naturaleza, de tal manera que es un diseño muy novedoso, y tenemos hasta 44 hábitats naturales representados. Y esto nos permite no solo hablar de plantas, no solo de especies de plantas, sino hablar también de ecosistemas. Al final, lo importante para conservar la biodiversidad es conservar los ecosistemas, que es donde las especies, los organismos están funcionando realmente, es su casa, donde habitan. Entonces, mandar este mensaje de conservación, de divulgación de los ecosistemas es muy importante. En este sentido, es un jardín botánico bastante moderno. Y luego ya el no va más, en mi opinión, es que este jardín botánico se gestiona todo él en ecológico. Imaginad lo que es llevar en ecológico 2.100 especies o subespecies diferentes,
¿vale? Cada especie tiene su tecla y tiene su plaga y tiene sus requerimientos de suelo y sus requerimientos de agua, y todo esto en ecológico. Cuando digo que se gestiona en ecológico es que tenemos la certificación de excelencia ecológica por una auditoría externa oficial y todos los años la vamos renovando. Cuando yo llegué al jardín, quiero decir a la dirección del jardín, Alejandro, el conservador, me dijo: mira, Pablo, yo es que llevo el jardín ecológico y a mí me gustaría, es un tipo muy educado, y me dice, en sus formas y en su fondo, y me dice: ¿te importa te importaría o te gustaría si intentamos hacer la certificación? Digo: hombre, Alejandro, claro que me importa muchísimo, y en el sentido positivo tenemos que certificarlo, porque no es solo que lo lleves en ecológico, es que además hay que contarlo y hay que convertirse un poco en un referente de esto, ¿no? Yo digo que somos el único, no sé si lo he dicho, el único jardín botánico, sabemos con certeza, del sur de Europa, y casi con toda seguridad de Europa entera. En Estados Unidos también los hay, que se llevan ecológico, ¿vale? Pasamos una auditoría externa con 60 indicadores, no solo el control biológico de las plantas y de sus plagas, sino también la gestión del agua, la gestión del suelo, residuos y energía, ¿vale? Y ahí os pongo una fotografía de Alejandro, porque Alejandro lo han fichado en la red, la mayor red mundial de jardines botánicos, dependiente de Kew Gardens, en Londres. Lo han fichado en un panel de expertos de horticultura precisamente por este trabajo que ha hecho. Luego hablaré un poco de ello. ¿Qué ha pasado? Pues que ha proliferado una cantidad de fauna, 7 hectáreas, con 29.000 plantas, con 2.100 especies o subespecies, a las afueras de Albacete, gestionado en ecológico. Ha habido una proliferación de fauna espectacular, con lo cual tenemos otro mensaje muy bonito y muy interesante, que es la interacción de las plantas y animales. Los animales no pueden vivir sin las plantas y las plantas no pueden vivir sin los animales. Y francamente las interacciones son fundamentales. Al final, si tenemos la biodiversidad que tenemos en el planeta, no es solo porque haya X millones de especies en el planeta, se calcula que 15 millones, no se conocen todas ni mucho menos, se calcula que 15. Conocemos el 10% en los tratados científicos. Pero si existe toda esa gran biodiversidad en el planeta, es porque esa biodiversidad interactúa y se impulsa a sí misma. Unos organismos impulsan a otros y se hacen evolucionar unos a otros. Así es que yo creo que este mensaje también es muy interesante. El uso público del jardín botánico es lo que conocemos, yo creo que todos, en la proyección del jardín botánico hacia la ciudad, hacia la sociedad. Organizamos visitas. El acceso es libre y gratuito, por si hay alguien que no lo sepa. Invito a que vengáis al jardín botánico. Abrimos de martes a domingo. Las visitas pueden ser libres, también organizamos visitas guiadas, organizamos talleres o acogemos talleres organizados por otras asociaciones, jornadas y conferencias científicas, actividades artísticas y culturales como el Festival del Jardín Botánico, que lo que intentamos es llamar la atención, llamar la atención de la ciudad o de la sociedad hacia el jardín botánico, y también de paso disfrutar del jardín botánico, celebrar el jardín botánico. Hacemos esta fotografía que veis ahí, hacemos una serie de actividades artísticas, aprovechando el atardecer en verano. Entonces realmente la atmósfera es fantástica. Con frecuencia me doy cuenta que los músicos están muy a gusto, y luego cuando terminan me lo dicen, madre mía, pero qué sitio para tocar. Claro, me decía una gente del jazz, que a mí me gusta mucho el jazz, y sabéis que llevamos allí jazz, y me decía uno: pero tú sabes en los tuburios que tengo que tocar yo a veces. Claro, entonces estaba el hombre emocionado, y yo más todavía, ¿no? Acogemos exposiciones, siempre, de todo tipo, pero siempre. Y por aquí veo una fotografía de un trabajo de Sebas Navalón, que está ahí sentado, que fue una exposición, Sebas, maravillosa, preciosas esculturas, preciosas. Esta que veis aquí, Aquí es una mostera, hojas de mostera, en fin, preciosa. Pero bueno, las cianotipias de Rosa Macías también fueron preciosas, fotografía, ¿vale? Y luego colaboramos con muchas asociaciones. No las voy a mencionar ahora porque me extendería mucho, pero asociaciones que nos enriquecen mucho y a las cuales les estoy muy agradecido a todas ellas, porque al final es un enriquecimiento para el jardín. Yo creo que también nosotros proporcionamos algo a estas asociaciones y, en fin, es muy beneficioso. La simbiosis, el mutualismo es muy beneficioso para todos. Bueno, ¿cuál es la proyección actual del jardín botánico en la sociedad? Pues hay un indicador muy claro y muy objetivo, que es el número de visitas que tenemos al cabo del año. En el año 23 y 24 hemos llegado a 33.000, casi 500 visitas anuales, ¿vale? Yo creo que empieza a ser un número importante. Hemos estado creciendo todos estos años y parece que estos 2 últimos años nos hemos quedado
un poco estabilizados en esta cifra. Pues a lo mejor nos quedamos aquí, yo creo que podemos crecer un poquito más, tampoco se trata de atiborrar ahí el jardín botánico de gente porque sí, pero vaya, mi idea era 30 y muchos mil o así, bueno, pues, pero vaya, yo creo que estamos prestando un servicio interesante a la sociedad, sobre todo a la de Albacete, ¿vale? Pero claro, dicho esto, ¿qué es un jardín botánico? Y ahora sí que entro en la materia de la conferencia de hoy. Los jardines botánicos, lo ha dicho María José, son museos, y no porque lo digamos María José o yo, sino porque están reconocidos así en el acta fundacional del Comité Internacional de Museos. En 1946 incluye en los espacios museísticos a los jardines botánicos. De tal manera que aquí veis toda una batería toda una serie de fotografías de los museos que hay en Albacete, todos fantásticos, la verdad, son maravillosos. Yo tengo predilección por el de la cuchillería, porque me encantan las navajas, y luego el de Albacete, en fin, que no es solo arqueológico, pero tiene una parte arqueológica principalmente, que es maravillosa también. Y los demás son fantásticos también. Y vaya, y pongo aquí una fotografía del jardín botánico. Un jardín botánico es un museo, oficialmente. ¿Qué dimensiones tiene que tener cualquier museo, sea jardín botánico o el que sea? Pues uno de ellos, y lo voy a decir por un orden que no le da mayor prioridad a uno que a otro, son las 3 dimensiones o misiones que tiene que cumplir por igual un museo. Una de ellas es la divulgación, y es un poco todo lo que he contado hasta ahora de presentación del jardín. Mucha gente viene al jardín, la mayoría yo creo, pues a pasear por el jardín, a disfrutar del entorno, lo decía en la presentación también María José, un poco como si fuera un parque muy bonito, y no lo digo como crítica, lo digo además muy contento. Yo creo que es fenomenal que la gente venga a disfrutar de un entorno bien bonito y que desarrolle o alimente su sensibilidad con las plantas, porque al final esto es fundamental en una sociedad que ha experimentado en las últimas generaciones, en las 2 últimas generaciones o en la última solo, una desconexión con la naturaleza que es apabullante y un poco alarmante. Entonces es fabuloso que la gente venga al jardín a disfrutar como si fuera un parque, fenomenal, pero mucho más que un parque, ¿vale? El jardín, como cualquier museo, tiene 2 dimensiones más. Una de ellas es la conservación, en este caso conservación de flora, por supuesto, y otra de ellas es la investigación científica, de la flora. Por tanto, los jardines botánicos que estén funcionando bien tienen que buscar ese equilibrio tridimensional de divulgación, investigación y conservación a partes iguales y con la misma importancia. De hecho, el plan estratégico del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, que está disponible en nuestra web, lo podéis ver, está estructurado, de hecho, y redactado atendiendo a estas 3 patas, digamos, fundamentales de un jardín botánico y de un museo. Lo que pasa es que conservación e investigación son poco visibles. Se desarrollan, lo pone en la presentación de la conferencia, sobre actividades generalmente de ejecución muy discreta. Al final la investigación se hace o en laboratorio o se hace en campo, y en solitario, casi en solitario, con 2 compañeros allí o 3 trabajando, ¿no? Y luego la conservación, pues casi que lo mismo, se hace en la parte de servicios del jardín botánico, en fin, ahora lo contaré. Entonces trasciende muchísimo menos a la ciudad. Pero sí que me interesaba aprovechar cuando me invitó Virgilio, pues dije, este es el momento de contar esta parte, digamos, oculta del jardín, pero muy importante. ¿Vale? Con lo cual voy a contaros la conservación, voy a contaros algo de investigación y luego vamos a hacer unas reflexiones generales. La conservación. Bien, la conservación vegetal podemos definirla como el conjunto de estrategias y acciones para la conservación taxonómica y funcional de la diversidad florística. La conservación taxonómica es conservar cada una de las especies o subespecies que puede haber en un territorio, ¿de acuerdo? Y la funcional es conservar las plantas de tal manera que éstas cumplan la función o las funciones que desarrollan, que cumplen en los ecosistemas y que finalmente revierten en forma de servicios medioambientales a la humanidad, a la sociedad, ¿vale? La conservación de las plantas, bueno, y esto que os he dicho y que os estoy diciendo es aplicable a cualquier grupo biológico, a los animales también, ¿eh? Pueden ser in situ, es decir, lo dice la palabra, en el sitio, es decir, conservamos las plantas, ejecutamos acciones y estrategias para conservar las plantas en su hábitat natural, en la naturaleza, en su casa, o ex situ, ¿vale? Fuera del hábitat. Obviamente el jardín botánico lo que hace es una conservación, digamos, directamente ex situ, aunque luego también trabajamos in situ, pero ex situ. Y luego pongo aquí un tratado de biología de conservación de plantas, porque todo lo que voy a contar ahora no es ciencia,
realmente lo que es un trabajo científico, es un trabajo técnico altamente especializado, pero sí que está basado en ciencia. Es decir, realmente las técnicas que desarrollamos han sido puestas a punto y desarrolladas por la actividad científica. ¿De acuerdo? Luego hablaremos de la ciencia. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es para nosotros como la ONU es para la paz mundial. A ver si la ONU consigue poner más orden en el mundo y consigue placar estas tendencias que estamos viendo últimamente, pues muy feas en el mundo. La UICN es nuestra referencia a nivel internacional, es un organismo, una organización independiente, no gubernamental, que lo que hace es recoger todo el conocimiento para la conservación de la biodiversidad en el planeta. Y una de las cosas que hace es establecer categorías de amenaza de las especies. ¿Cuánto de amenazadas están las especies? Bueno, pues lo que hace la UICN es establecer esas categorías. Nos interesan sobre todo estas tres de aquí. En peligro crítico, esto es una especie que está al límite de extinguirse, en peligro menos y vulnerable un poco menos, pero todas ellas amenazadas. Por arriba, categorías de especies que ya han desaparecido, al menos de la naturaleza. Por abajo, especies que no están amenazadas, que pueden tener cierto grado de preocupación, pero no están amenazadas. Y luego, muchas especies, que esto pasa con muchas especies que no tenemos ni la más remota idea de si están amenazadas o no. No lo sabemos, porque no conocemos las especies o porque se ha descrito la especie pero no se ha estudiado, con lo cual no sabemos cómo está. Nos vamos a centrar, a lo que me voy a referir es a esas tres que he subrayado. Claro, estas categorías no se hacen por criterios arbitrarios, no es que llegue un listo y diga, pues yo voy a decidir que esta especie está en... Porque esto luego tiene consecuencias, si esa especie se protege, luego tiene consecuencias legales también, o sea que esto hay que hacerlo objetivamente. Entonces la UICN establece una serie de criterios objetivos y con base científica para decidir y para otorgarle a una especie el grado de amenaza y la categoría de amenaza que realmente le corresponde. Para las plantas son bases ecológicas y demográficas, y para los animales también, pero para las plantas en su distribución geográfica, el área de ocupación, es decir, cuánta superficie real dentro de esa distribución geográfica, cuánta superficie real ocupa la población de las plantas o las poblaciones, el número de individuos reproductores que hay en esas poblaciones, tendencias demográficas al alza, a la baja, estabilizadas, y luego la viabilidad poblacional a largo plazo, cuánto de viables son estas poblaciones en el largo plazo. Y de hecho la UICN lo que hace es que todos los años actualiza su lista roja de animales y de plantas de todo el mundo, ¿vale? Con estas categorías. Bueno, hay un hito en España, hay un hito importante. En el año 2003 se creó la Sociedad Española de Biología de Conservación de Plantas, la SEBICOP se llama en sus siglas. Reúne a científicos, técnicos, gestores y cualquier persona que esté interesada y centrada en la conservación de la flora silvestre. Nosotros en la universidad, con José María Herranz, que ha sido el que ha liderado el grupo de investigación, ahora ya está a punto de jubilarse, pero ha sido nuestro referente, pues con su grupo de investigación lleva mucho tiempo trabajando en biología de la conservación de plantas, y cuando se constituyó esta asociación a título individual, pues la mayoría de nosotros nos apuntamos lógicamente a la sociedad, a la SEBICOP, ¿vale? Pero yo cuando llegué a la dirección del Jardín Botánico, eso hace 5 años y medio por ahí, pues entendí que un jardín botánico, atendiendo a esa dimensión de conservación, tenía también que apuntarse y que inscribirse en esta sociedad, no por nada, no por un capricho, sino porque realmente el jardín botánico se puede enriquecer mucho de todo el trabajo que se desarrolla en esta sociedad, y también nosotros podemos aportar cosas interesantes, ¿vale? Así es que pues apunté al jardín botánico. Con el grupo de José María Herranz llevábamos ya unos años, de hecho en 2008 participamos en la lista roja de la flora vascular española. Ya cuando se estaba construyendo el jardín botánico, nosotros en la universidad ya llevamos una inercia de conservación. Y esta lista roja no es sino un libro lleno de nombres de plantas, sin más, es una lista de plantas, hasta llegar, lo tenéis ahí, 1571 plantas, de plantas que hay en el territorio español y que tienen algún grado de amenaza. El trabajo lo organiza, de hecho, la sociedad, la SEBICOP, y lo distribuye, digamos, busca gente que desarrolle el trabajo en cada comunidad autónoma. Y estos investigadores en cada comunidad autónoma
en coordinación también con la administración pública, pues desarrollan esta evaluación. Y ahí tenéis, y bueno, nosotros, el grupo de José María era el encargado de Castilla-La Mancha. Y aquí tenéis pues un listado de plantas y cada una de las plantas con la categoría de amenaza: en peligro de extinción, vulnerable, por aquí veo crítico, por aquí veo incluso una extinta, ¿vale? Pues ese listado de plantas y los criterios de la UICN que se han utilizado para definir ese grado de amenaza. Bueno, pues ahí estamos aportando por lo menos el primer trabajo de campo, es decir, cómo de amenazada está la flora en España. Luego hemos trabajado en cosas ya un poco más detalladas, que es sobre todo el atlas y libro rojo de la flora vascular amenazada de España. Los libros rojos no solo recogen una lista de especies amenazadas, sino que hacen una ficha informativa de cada una de esas especies amenazadas, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue participar también en la elaboración de este libro. Esta es Antilis rupestris, que es una especie que está al borde de la extinción, ¿eh? Pero bueno, luego os hablaré de ella. Y lo que hacemos es un estudio de campo potente, porque esto nos lleva, pues en general, 1 o 2 campañas, es decir, que pasamos como 4 meses cogiendo datos en campo cada año. Entonces, o en 4 meses o en 8 recopilamos toda la información para poder elaborar este libro. Aquí pues describimos la planta, su distribución, su biología, el hábitat, demografía, amenazas actuales y amenazas potenciales. Esto es muy importante, identificar amenazas o identificar factores que en un momento dado se podrían convertir en amenazas y ser capaces de anticiparnos a que esa amenaza realmente se active. Luego, medidas de conservación actuales y medidas que proponemos complementarias para mejorar la conservación de esta planta. ¿Vale? Y así para, no lo veo por aquí, pero así para 554 plantas. Bueno, un trabajo que hacemos desde el Jardín Botánico, desde la universidad, pero desde el Jardín Botánico, es trabajar en proyectos de seguimiento del estado de conservación de la flora. Os cito aquí 2 proyectos, este ya terminó y este lo tenemos activo, el Cefamax este lo tenemos activo. Y esto consiste en ir al campo y patear el campo en busca también, organizado por comunidades autónomas. Nosotros, Castilla-La Mancha, pues salimos por toda Castilla-La Mancha, hemos estado esta primavera y principio de verano, hemos pateado toda Castilla-La Mancha en busca de un listado de plantas, bueno, que sabemos dónde están porque hay citas, porque las conocemos nosotros, pero sobre el terreno lo que hemos hecho ha sido censos, evaluación de la distribución, etcétera, que además ahora con las herramientas de georreferenciación, con los sistemas de información geográfica, pues se puede hacer una cartografía muy precisa y con mucha información asociada a esa cartografía real de cómo están las plantas, ¿vale? Y esto, bueno, pues sirve al final para elaborar nuevas fichas de libros rojos que terminan yendo a adendas de ese libro rojo inicial que os he enseñado. Es decir, partimos de un libro rojo que era de 554 especies, creo que os he dicho, y luego ha habido 3 adendas más en donde hemos ido ampliando el número de especies y la información de cada una de las especies, ¿eh? Y ahora estamos preparando nuevas fichas, terminamos este proyecto que os he dicho, lo terminamos en el verano de este año y con todo lo que hayamos recopilado en toda España volveremos a hacer una adenda nueva con más fichas, ¿vale? También trabajamos en programas de restitución. La restitución sobre todo consiste en reforzar poblaciones de plantas amenazadas que se ha detectado en la naturaleza que tienen tendencias demográficas negativas y que por tanto esas plantas o esas poblaciones, como no se intervenga, tienen mucho riesgo de terminar desapareciendo, o bien reintroducciones de poblaciones que ya han desaparecido y que nosotros reintroducimos en la naturaleza. Lo que hacemos es recolectar semillas, sobre todo trabajamos con semillas, no con esqueje ni cosas de estas porque eso es más complicado, aunque también se puede hacer en un momento dado y estamos poniendo a punto algunas técnicas. Recolectamos semillas de las poblaciones amenazadas, de las plantas amenazadas. Las llevamos a invernadero o a vivero, las producimos allí, la planta. Una vez que la hemos producido, la volvemos a llevar al campo. Veis aquí plantas, todas ellas en peligro de extinción, con su etiqueta correspondiente, porque las hemos llevado generalmente a una población que es decadente y lo que hacemos es aumentar el número de plantas para ver si esa población consigue revertir esa tendencia negativa, ¿vale? Y, vale, pues ahí tenéis distintas fotografías de trabajos que hacemos en este sentido. Restauración, también hacemos restauraciones. La restauración es un poco más compleja, porque no solo se trata de revertir la tendencia demográfica de una planta, sino de trabajar sobre y revertir la degradación de su hábitat. Entonces tenemos que trabajar, acondicionar si está alterado el medio físico donde viven las plantas, el suelo, básicamente,
restituir la especie amenazada, pero también las especies acompañantes, es decir, recrear de alguna manera comunidades vegetales. Bueno, pues ahí tenéis las estepas yesosas ibéricas, son unos ecosistemas fascinantes, son ecosistemas semidesérticos, áridos, con un suelo rico en yeso, que le pone la vida muy complicada a las plantas, y son fascinantes, porque hay unos procesos adaptativos que, vaya, a mí me parecen inspiradores realmente, ¿eh? ¿Vale? Luego también trabajamos en técnicas de propagación, aprender cómo propagar una planta amenazada, para realmente luego poder desarrollar todos esos programas que os he comentado antes. Pues aquí tenemos el bonetero de hoja ancha y hacemos propagación reproductiva a partir de semillas, pero también vegetativa. Con el bonetero de hoja ancha y con algunas otras especies amenazadas también hemos tenido éxito en la propagación por acodados, que consiste en enterrar una de las ramas de la planta, la doblamos, hacemos un codo, lo enterramos, lo cubrimos de sustrato y cuando enraiza y crece lo terminamos cortando de la planta madre, ¿vale? También por esqueje, lo que pasa es que los esquejes son complicados, ¿eh? En el ambiente mediterráneo, o por semillas. Y luego pues hacemos plantaciones con estas plantas, claro. Y bueno, la herramienta más potente, y esto yo creo que sí que es un poco la estrella del asunto, ¿no? La herramienta más potente de conservación en el jardín botánico es el banco de germoplasma vegetal, ¿vale? En las colecciones vivas, fijaros, en esas 29.000 plantas que tenemos en el jardín botánico, en esas colecciones tenemos plantadas, y por tanto allí se pueden ver, y se pueden, como veis aquí en las fotografías, el 25% de las especies o subespecies vegetales que hay recogidas en el catálogo regional de especies amenazadas y que por tanto tienen protección legal, ¿vale? Tenemos un cuarto allí representadas, ¿no? Y además tenemos como 500 endemismos asociados a la península ibérica en mayor o menor grado. Aquí tenéis estas fotografías. Todo esto que estáis viendo aquí son plantas que están críticamente amenazadas, están al borde de la extinción, ¿no? Pero claro, de cada una de estas plantas podemos tener como mucho 10, 20, 30, 40, 50 individuos. No tenemos más, porque en fin, es complicado producirlas, es complicado luego plantarlas y luego es complicado mantenerlas, ¿eh? Entonces no se puede llegar a más. Entonces, claro, la pregunta es, ¿en 50 individuos realmente se puede representar la diversidad genética que tiene esa especie? Y francamente no. Es decir, en 50 personas no tendríamos la diversidad genética que existe en nuestra especie, es que no es representativo. Realmente no hay una diversidad genética, con lo cual cultivar plantas está muy bien desde el punto de vista divulgativo, desde el punto de vista de poder producir luego semillas de estas propias plantas, etcétera. Pero desde el punto de vista de la efectividad de la conservación y sobre todo de la conservación de la diversidad genética que hay dentro de cada especie, y esa diversidad genética es fundamental. Si se pierde la diversidad genética se entra en procesos de endogamia que finalmente terminan también eliminando a la especie. Entonces, claro, pues lo que tenemos es el banco de germoplasma, ¿eh? Ahí sí que tenemos una diversidad genética tremenda. Porque mirad, los bancos de germoplasma, hay muchas modalidades, pero los bancos de germoplasma son colecciones a largo plazo de genes vegetales bajo condiciones controladas. De genes vegetales, es decir, de material vegetal, ¿eh? Es una técnica de conservación ex situ donde se puede conservar polen, se puede conservar bulbos, esporas, tejidos, ¿vale? Pero resalto las semillas porque es lo más frecuente. Es lo menos difícil técnicamente de hacer y además tenemos una diversidad genética enorme, porque cada semilla es equivalente a una planta. Cada semilla tiene un genotipo propio y exclusivo que procede de la reproducción sexual cruzada de las plantas, ¿vale? Cito aquí a dos personas, a dos referentes mundiales, y tal cual, mundiales. Por supuesto, Nikolai Ivanovich Vavilov. Este fue un ruso, un botánico y genetista ruso de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y este hombre fue extraordinario. Hizo, en fin, no lo voy a contar ahora porque hizo muchas cosas interesantísimas, pero fue el primer científico, la primera persona que puso en marcha los bancos de germoplasma. Lo que pasa es que él estaba muy centrado en material vegetal agronómico. Su objetivo era acabar con el hambre en el mundo. Entonces en San Petersburgo hizo pues unas colecciones tremendas de material vegetal, ¿vale? Y luego cito a César Gómez Campo porque es fantástico también. Este es un profesor, fue un profesor que ya falleció hace 15 años, 10-15 años, un referente para todos y a nivel mundial también, catedrático de la Escuela Politécnica, de la Universidad Politécnica de Madrid, era agrónomo.
y fue el primer científico en el mundo que puso en marcha bancos de germoplasma para la flora silvestre, que no lo había hecho nadie, y además depuró la técnica muy bien, ¿eh? O sea que es un referente enorme. Hoy en día hay un premio que otorga la Sociedad de Biología de la Conservación de Plantas todos los años, que se llama Premio César Gómez Campo. Y obviamente aquí en cada semilla sí que tenemos, en la colección de semillas sí que tenemos diversidad genética. El banco de germoplasma del Jardín Botánico. Ahí pongo una fotografía de otro grande. Lo tengo avisado y no ha podido venir. José María Herranz es que estaba dando clase esta tarde, si no hubiera venido. Pero se lo he dicho, le digo, te voy a sacar ahí en fotografía, que lo sepas. José María puso en marcha, bueno, liderando el equipo, pusimos en marcha el banco de germoplasma vegetal en 2007. En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología. Bueno, empezamos ahí con una financiación de un proyecto de la Junta, empezamos con este banco de semillas, centrado en flora silvestre amenazada, endémica y de interés en Castilla-La Mancha, fundamentalmente, lo que tenemos sobre todo de Castilla-La Mancha, porque desempeñamos un papel para Castilla-La Mancha, al final es esto. Aquí tenéis las semillas almacenadas en tubos de ensayo, dentro de tarros y en cámaras frigoríficas, ahora os cuento. ¿Cómo se ingresan estas semillas? ¿Cómo se llevan hasta los frigoríficos, hasta el banco de germoplasma? Vamos a campo, recolectamos las semillas, concretamente recolectamos los frutos, ¿vale? Nos vamos al laboratorio del banco de germoplasma y allí extraemos los frutos las semillas de los frutos, limpiamos las semillas para tener al final pues partidas de semillas completamente limpias, hacemos controles de calidad de las semillas, tanto de la viabilidad de las semillas como de la germinabilidad, porque a ver si vamos a estar conservando semillas que no son viables, ¿vale? Desecamos las semillas, para que las semillas, no lo he dicho, pero son semillas ortodoxas, son semillas que soportan la desecación. Para llevarlas a congelación y ralentizar completamente su metabolismo, lo primero que hay que hacer es desecar a las semillas, si no, no se pueden llevar a congelación porque los cristales que se producirían de agua dentro del embrión en la semilla matarían al embrión. Desecamos las semillas encerradas en una cámara hermética con gel de sílice, el que tenemos en el que viene la bolsita de de las cámaras de fotos y de todo lo que compramos por ahí, pues lo mismo, ¿vale? Este gel de sílice lo que hace es que tiene una gran afinidad por el agua, se lleva al agua, desecamos las semillas hasta entre un 2 y un 4%. Y una vez que están desecadas, lo que hacemos es que las empaquetamos en estos viales con su DNI correspondiente, sabemos perfectamente cuál es cada partida de semillas y las llevamos a la cámara frigorífica que se cierra también herméticamente, ¿de acuerdo? Y ahí quedan almacenadas. ¿De acuerdo? Una cosa muy importante, y ya está, y ahí las almacenamos. Ahora junto a alguna cosa más. Una cosa muy, muy importante. Nosotros cuando manejamos material vegetal silvestre vamos siempre con la autorización correspondiente y eso es lógico, igual que, en fin, no podemos ir de piratas por la vida, ¿no? Nadie. O sea, hay una ley de la naturaleza, tanto en Castilla-La Mancha como a nivel nacional, que establece un régimen de conservación general para todos los organismos que hay en la naturaleza. O sea que nosotros, fijaros, en realidad no podemos ir al campo y coger las flores que nos dé la gana. No, pues, hombre, si es una planta amenazada, menos todavía. Pero lo que pasa es que, vaya, no pasa nada si cogemos amapolas. Pero en realidad existe un régimen general de protección, ¿vale? Un jardín botánico más aún, un jardín botánico tiene que ser riguroso en esto. En el jardín botánico tenemos una trazabilidad al 100%, biogeográfica, es decir, de dónde procede, de qué localidad, de qué región procede el material que ingresa en el jardín botánico y sobre todo, o igual importante, legal. Es decir, todo lo que entra en el jardín botánico tiene que ser bajo la autorización correspondiente de la administración, que es la que tiene competencia, ¿no? De la Dirección General, en este caso en Castilla-La Mancha, la Dirección General del Medio Natural y de Biodiversidad. De tal manera que nosotros a principio de año, ahora voy a ir enseguida a Toledo, me reúno con los técnicos y repasamos la lista de plantas sobre las cuales vamos a recolectar semillas, ¿vale? Y ellos nos piden una autorización, ¿vale? Que tenemos que llevar siempre que vamos a campo, en fin, por si aparecen agentes medioambientales. Bueno, cuando vamos a campo quedamos con los agentes medioambientales, o por lo menos avisamos, para que nos acompañen a encontrar la planta o para que sepan que estamos allí. Pero si aparece el SEPRONA, por ejemplo, ¿sabéis? El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, pues que sepan que estamos autorizados. Cuando compramos planta en vivero, que es menos, pero también compramos, también nos aseguramos de saber perfectamente cómo se ha cultivado esa planta y que tiene un origen legal, obviamente.
A lo mejor digo una cosa un poco exagerada, pero es como si el Museo del Prado estuviera comerciando ilegalmente con cuadros de... Claro, pues dice que disparate, ¿no? Pues lo mismo, ¿vale? Y luego lo que hacemos es generar bases de datos para tener perfectamente identificada cada uno de los tubitos, que llamamos accesión, para tener identificado, localizado y registrado todo lo que tenemos en el jardín. Perdón, en el banco de germoplasma. Hay una colección activa y una colección pasiva. La colección activa es la que utilizamos a corto y medio plazo para producir planta, bien para el jardín botánico en conservación ex situ o bien para conservación in situ en la naturaleza. Y también para el Index Seminum, que es el intercambio que se hace internacional, bueno, nacional e internacional, de semillas en todos los jardines botánicos del mundo. Y luego la colección activa, esa es la colección activa. La colección base es una colección de conservación de semillas, de almacenamiento de semillas viables a largo plazo. Realmente es un arca de Noé. Yo lo comento a veces, es que es como un arca de Noé, es guardar semillas y semillas de especies y de especies y de especies para mantener, aplicando las reglas de Harrington, que calculan qué viabilidad pueden tener estas semillas almacenadas en determinadas condiciones de temperatura, de humedad, etcétera. Estas semillas teóricamente son viables por miles de años, ¿vale? La colección actual, un banco de germoplasma nunca termina es decir, es infinita la actividad que hay, porque siempre hay que estar recolectando y recolectando, renovando, evaluando, etcétera, ¿vale? En enero de 2025, ¿qué tenemos en el jardín botánico? Tenemos más de 1 millón de semillas, es decir, tenemos más del equivalente a 1 millón de plantas. Fijaros que en todo el jardín botánico tenemos 29.000 plantas, pues guardadas en forma de semilla tenemos 1 millón, ¿vale? De 1.439 accesiones, tubitos de esos que habéis visto perfectamente registrados, de un total de 761 especies o subespecies vegetales, de 80 familias, ¿vale? El 87% de estos taxones vegetales son de flora amenazada o protegida. Entonces es una herramienta poderosa de conservación. Luego os contaré una reflexión sobre ello. Vamos a ver, los bancos de germoplasma tienen que trabajar en red, ¿vale? Tampoco voy a contaros ahora todo esto, pero tenemos una participación muy importante en red, colaboramos con muchas redes, con el Ministerio, estamos reconocidos por la Consejería de Desarrollo Sostenible como banco de referencia de recursos genéticos de flora silvestre, estamos en dos redes internacionales de centros de conservación de germoplasma, del Mediterráneo y de Europa, etcétera, ¿vale? Y el de arriba nacional. También tenemos todos los datos incluidos en una base global, una base de datos global y de acceso libre que se llama GBIF, ¿vale? Que lo que cuenta es todos los elementos de la biodiversidad que están conservados en cualquier parte del mundo. Lo que hemos hecho ha sido llevar nuestros datos, nuestra base de datos, a esta web para que cualquier persona del mundo pueda saber lo que tenemos conservado en el jardín botánico. Bueno, esto en cuanto a la conservación. Vamos a la investigación. No me quiero extender demasiado. La investigación podría contar mucho porque hay mucho trabajo y cada trabajo es muy minucioso, entonces lo que voy a hacer es poneros algunos ejemplos. Sí, comentaros que todo lo que hemos visto hasta ahora no era ciencia, Lo que era trabajo técnico especializado, pero se fundamenta en la ciencia. Para llegar a esos protocolos tenemos que tirar de ciencia, ¿vale? Realmente el método científico consiste en conseguir avance del conocimiento mediante metodología objetiva y que pueda repetir luego cualquier otro científico. Lo que hacemos es, sobre el conocimiento que hay anterior, que ya han desarrollado el resto de la comunidad científica en una disciplina concreta, postulamos una pregunta coherente, sobre ella lo que hacemos es postular una hipótesis y comprobamos de forma empírica y objetiva si esta hipótesis es cierta o no. Ese es el avance del conocimiento. La ciencia se desarrolla de forma bastante anónima en general y además es paso a paso, es un trabajo colectivo realmente, eso está claro. Luego viene un fenómeno, de repente, así en la historia, como Darwin, y te la lía parda. Y entonces le da un impulso a la ciencia que no se lo había dado toda la comunidad científica en cientos de años. Pero vaya, de esos hay. Lo digo porque muchas veces, no sé si voy a hacer una reflexión, pero los científicos a veces tenemos un poco la tendencia, y supongo que en todas las áreas del trabajo, ¿no? Pero un poco a veces de creer, soy un tío importante que he descubierto no sé qué. Pues no somos, ¿vale? Los científicos somos gente curranta, que curramos en el laboratorio, que curramos en el campo, en mi caso, y ya está. Y lo que hacemos es contribuir al desarrollo colectivo del conocimiento en una disciplina científica, ¿vale?
En el Jardín Botánico la dimensión científica la cubre, sobre todo, la desarrolla el Instituto Botánico de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ese otro edificio que os he comentado, en donde hay 4 secciones, una sección de biotecnología, otra de botánica, otra de ecología y otra de fitoquímica. Ahora tampoco lo voy a contar mucho, pero ahora en la universidad estamos planteando fusionar 3 institutos de investigación que tenemos ahí en el campus y que desarrollan mucha actividad, sobre todo en torno con muchos grupos de la Escuela de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología. Estamos planteando fusionarlos y hacer un instituto de investigación más potente, digamos, más competitivo en la consecución de recursos, tanto financieros como de infraestructuras, etcétera, y para personal también, ¿vale? Que sería el Instituto de Biotecnología, Agronomía y Sostenibilidad. Estamos trabajando en ello. Aquí os pongo una fotografía, pues, de distintas líneas de investigación que se desarrollan en el Instituto Botánico y que ya veis que son muy variables y muy dispares, pero todas confluyen en las plantas. Al final el objeto de estudio de todas las líneas son las plantas. Y ahora os voy a contar algunos trabajos de investigación. Y voy a hablar de ecología nada más, de ecología vegetal, porque es en lo que trabajo yo. O sea que voy a hablar solo de mi libro, pero no por otra cosa, sino porque es lo único que conozco. No podría contaros cosas que se desarrollan en otros departamentos porque no tengo el conocimiento para ello. Voy a contar algunos ejemplos rápidos por no extenderme mucho y vamos a las reflexiones. Una línea de investigación que hemos desarrollado y que seguimos trabajando últimamente, en los últimos años, es sobre el bonetero de hoja ancha. Euonymus latifolius es un nombre científico en la península ibérica, en España. Esta es una planta que le llamamos especie relíctica, son reliquias del pasado, ¿vale? Porque esta planta, que fijaros, la hoja ancha, y veis aquí la fotografía de la hoja ancha, esta hoja ancha no funciona en los ecosistemas mediterráneos. Las plantas en los ecosistemas genuinamente mediterráneos no pueden tener las hojas anchas porque se deshidratan y ya está. Entonces lo que vemos son romeros, son tomillos, son aliagas, es decir, plantas con las hojas muy reducidas. Pero vaya, esta planta lo que pasa es que es la reliquia que queda de otro clima que hubo en la península ibérica y en las penínsulas del sur de Europa, cuando la última glaciación, la glaciación burniense, desde 110.000 años hasta hace unos 10.000 años aproximadamente, hizo que el hemisferio norte hasta la mitad de Francia más o menos y por aquí, pues estuviera cubierta de hielos permanentes. Entonces el clima que había en la península ibérica era el clima que hay ahora en Centro Europa, un clima templado húmedo. Entonces la biodiversidad que había en Europa lo que hizo fue venirse a las penínsulas del sur para refugiarse y pudieron vivir ahí. ¿Qué sucede cuando se retiran los glaciares? Pues que empieza a consolidarse el clima mediterráneo y estas especies otra vez empiezan a encontrar una inviabilidad ambiental aquí en la península ibérica y vuelven a migrar a través de generaciones y generaciones. Las plantas vuelven a migrar. De hecho, fijaros, esta es la distribución ahora de esta planta, principalmente en Centro Europa. En la península ibérica quedan 320 plantas censadas en 2023 de esta especie. ¿Dónde quedan? Pues en zonas de montaña, en donde por determinados factores orográficos y demás, tienen un microclima que recuerda y que es muy parecido al que había en aquella época donde era abundante en la península ibérica. Se han quedado acantonadas ahí, se han quedado aisladas ahí, ¿vale? Entonces son plantas, son reliquias, de hecho son comunidades vegetales, ecosistemas relícticos y plantas relícticas. Entonces dijimos, vamos a ver cuál es el futuro de esta planta, porque está muy amenazada. Hay poblaciones en la Sierra de Cazorla y luego son poblaciones disyuntas. Y luego vuelve a verlas en el sistema ibérico, la serranía, en la zona de Cuenca, sobre todo. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa con estas plantas entonces? O con esta especie. Pues lo que hicimos fue estudiar la germinación de esta especie. Esta especie dispersa sus semillas con un letargo fisiológico que le impide germinar, ¿vale? Tiene que superar ese letargo para poder germinar. Es decir, que aunque tuviera las condiciones adecuadas de germinación, no puede germinar si no supera el letargo. El letargo es una estrategia ecológica en el reino de las plantas muy interesante, pero no me voy a extender ahora con eso. Lo que permite es detectarlas con el momento adecuado para germinar y que las plántulas tengan posibilidades de sobrevivir. Pero no me extiendo con eso, que si no... Bueno, pues lo que hicimos fue ver qué requisitos de temperatura tenía esta planta, la semilla de esta planta, para germinar. Lo que encontramos, fijaros, es que germina cuando está sometida a temperaturas muy frías y durante mucho tiempo. Necesita 20 semanas de frío para superar el letargo fisiológico. 20 semanas de frío son casi 5 meses.
Es decir, que es cerca de medio año. Las semillas de esta planta tienen que estar casi medio año a temperaturas francamente muy frías. Entonces, claro, con esto, primera conclusión. El calentamiento global, mala cosa para esta planta. La península ibérica está en primera línea de cambio climático, de calentamiento global, con lo cual el aumento de la temperatura lo que va a complicar mucho va a ser la germinación y por tanto el ingreso de nuevos individuos en las poblaciones. Luego, si nos quedan solo 320 plantas en toda España, pues imaginaros con esta dificultad del calentamiento global qué panorama tiene. Hemos estudiado también los requerimientos de luz. ¿Qué intensidad de luz necesita esta planta? Y lo que hemos encontrado es que es una planta, en ecología se dice estiófila. Estiófila quiere decir que necesita sombra, y además es estiófila estricta. Necesita mucha sombra y solo puede vivir o puede desarrollarse correctamente con mucha sombra. De hecho, en luz directa, esta planta se muere. Esto lo hemos constatado en nuestros experimentos, ¿vale? Y lo que hemos visto es que el crecimiento en distintas dimensiones de la planta, conforme va aumentando la iluminación, va reduciendo su crecimiento. Otro panorama malo para la planta, porque lo que se está constatando es que los hábitats donde vive esta planta, con el calentamiento global y la reducción de precipitaciones, se está perdiendo en la cubierta de vegetales, el dosel vegetal que le da sombra a esta planta, ¿vale? Se está reduciendo la sombra en estos, se está perdiendo la densidad de hojas en estos ecosistemas, con lo cual se le complica también a la planta su supervivencia. Voy a beber un poquito de agua, con permiso. Perdón. Y ahora estamos haciendo, es decir, que realmente el cambio climático va a ser, y es del todo razonable y lógico. Si es una planta que está aquí en la península ibérica porque procede de aquellas glaciaciones con un clima templado húmedo, pues ahora que se instaló el clima mediterráneo y ahora que además se está recalentando el clima mediterráneo, pues el futuro para esta planta es muy complicado. Aquí esto no me voy a extender. Es una predicción de qué le va a pasar a esta planta en el futuro, teniendo en cuenta el dispersor de esta planta, que es el petirrojo, que se come los frutos y dispersa luego por deposición, dispersa las semillas, y con las predicciones de calentamiento global que hay para 2040 y la huida que tiene que hacer esta planta en altitud para contrarrestar ese aumento de temperatura. Con todo esto, las predicciones nos salen que esta planta, que ahora tiene 28 poblaciones en la península ibérica, para 2040 seguramente haya en torno a 11 poblaciones o no, o sea que lo tiene francamente muy mal. ¿Qué podemos hacer de cara a la gestión? Pues lo que podemos hacer es conservar semillas de la planta en bancos de semillas, conservación ex situ, cultivar plantas en los jardines botánicos, ¿de acuerdo?, o en viveros, y también introducir especies, es decir, ayudarles nosotros en la migración en altura, en la huida en altura a esa planta. Es decir, vale, pues a ti no te va a dar tiempo porque hasta que produce semilla, la semilla la dispersa el pájaro, la semilla germina. Pues no, pues lo que vamos a hacer es recolectamos semillas, las producimos en el jardín botánico y luego nos vamos a campo y las llevamos más arriba para salvarlas en la medida que pueda ser de ese calentamiento, que será menos intenso a más altura. Yo creo que voy a contar este ejemplo y vamos a ir a la discusión general. Tengo muchos ejemplos y me da pena no contar más, pero si no, luego si queréis hablamos de más cosas. Antes os lo comentaba, Antilles rupestris. Esta es una planta que se encuentra al borde de la extinción. Es un endemismo de los calares de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Y además tiene un problema, y es que cuando empieza a florecer el botón floral, aún sin madurar, debe ser que tiene mucho nitrógeno. Esto pasa con muchas plantas. Entonces los herbívoros, tanto los silvestres como los domésticos, depredan selectivamente esos botones florales, se los comen. Con lo cual dejan a buena parte de la población sin poder reproducirse año tras año. Entonces decimos, pues ¿qué está pasando genéticamente? Porque si tienen una reproducción, claro, si no se reproducen, si no cruzan el polen, ¿qué les pasa genéticamente? Hicimos un análisis genético de las poblaciones. Hay dos poblaciones, una en la Sierra de Las Villas, dividida en dos subpoblaciones, y la principal del mundo mundial, que es la del calar del mundo, dividida o fragmentada en 4 subpoblaciones. Pues caracterizamos genéticamente todas las subpoblaciones, las 6. Al final encontramos
un resultado muy interesante. Primero, que la diversidad genética, la diferenciación genética o la diferencia genética entre las dos poblaciones, entre las dos localidades, la Sierra de las Villas y la del Segura, es pequeña. Es decir, que se parecen mucho genéticamente, ¿vale? La diversidad genética entre sus poblaciones también es pequeña. Es decir, que las subpoblaciones entre sí también se parecen mucho genéticamente. Y luego una cosa muy interesante, y es que la diversidad genética dentro de las poblaciones es muy elevada, el 70%. Es decir, hay una gran diversidad genética dentro de los individuos que forman cada población. Y esto es fantástico, porque eso quiere decir que aunque los depredadores, los herbívoros en este caso, están comiendo las flores, produciendo una depresión importante en la reproducción de la planta, aún así las plantas están consiguiendo mantener su diversidad genética, fundamental para evitar procesos de endogamia, como os decía antes, que al final pueden conducir a la extinción, ¿vale? Con lo cual, esta planta, aunque está al borde de la extinción con pocos individuos, pero tiene estabilidad genética y además aún estamos a tiempo de desarrollar otro tipo de medidas y evitar pues, que estas plantas vayan a esta especie vaya peor. También os digo, de hecho existen medidas, porque fijaros que esta planta está en el Calar del Mundo, la principal población, que es un parque natural. Emblemático, o sea, está protegido, ¿vale? Y es emblemático de aquí, es el parque natural de los Calares del Mundo y de la Sima, está protegido en Castilla-La Mancha y claro, y en la gestión de protección se pone mucha atención a esta planta, también lo digo. Os cuento esta ya, venga. Helianthemum polygonoides es una planta que vive en el Saladar de Cordovilla, una pedanía de Tobarra, en 16 hectáreas. Y no existe en otro sitio del mundo, 16 hectáreas a nivel mundial. Fijaros la vulnerabilidad que tiene esta planta. Y se puso en marcha el plan de recuperación para proteger la planta a principios de los años 2000 y en 2010 hicimos una primera evaluación. Dijimos, bueno, vamos a ver cómo está funcionando y vimos que todavía había amenazas como el pastoreo, zanjas de drenaje, escombreras, acumulación de basuras que venían de antes de que estuviera protegida la planta. Y en 2022 hicimos una revisión. Lo que hemos visto es que ese plan de conservación ha actuado muy bien quitando estas amenazas. De hecho ya no están estas amenazas, pero han surgido amenazas nuevas. Los jabalíes escarban muy activamente estas plantas, la raíz de esta planta establece una Helianthemum polygonoides en general, el género Helianthemum establece una asociación micorrícica con hongos, ¿vale? Del género Terfecia, que son patatas de tierra. Entonces el jabalí lo que hace es que escarba la raíz y saca la patata de tierra y se alimenta de esto, pero claro, la planta muere. Luego han proliferado los conejos y luego incendios forestales, que ahora os cuento. Entonces, claro, la conclusión de este estudio es que las medidas de conservación de la biodiversidad tienen que estar en constante revisión y actualización. Vivimos en un mundo de equilibrios muy precarios en la naturaleza por la acción humana. Hay que estar revisando y revisando constantemente, ¿vale? Los incendios que han sufrido esta planta han sido, y el ecosistema de esta planta, han sido provocados. Y no lo estoy diciendo con ningún tipo de juicio moral y demás, simplemente quiero hacer una reflexión. La conservación muchas veces genera conflictividad social, ¿vale? Porque la conservación muchas veces, y esto pasa mucho en España, se realiza sobre terrenos de titularidad privada. Y claro, los propietarios, y ya no solo los propietarios, sino la sociedad y la población local, lo que ven ellos es una amenaza de restricción de uso del territorio, a lo mejor de usos que se han hecho tradicionalmente allí. Entonces en esto hay que ser muy cuidadoso, porque yo creo que la biología de la conservación establece que la conservación de cualquier organismo tiene que ser inclusiva, es decir, tiene que hacer partícipe a la sociedad. Si hacemos una conservación exclusiva de aquí no se hace nada, aquí no pasa nadie y como hagas te pongo una multa, que al final estás sacando fuera de conservación a las poblaciones locales y a la sociedad que tiene que participar en ello, y esto genera conflictividades. ¿Vale? No hago ningún juicio de valor en esto, simplemente digo un hecho que es, ¿vale? Estudiamos libélulas en el jardín botánico y nos salió un trabajo muy bonito, que es que las libélulas que hay en el jardín botánico, en las lagunas del jardín botánico, son tan abundantes como una laguna natural de las mismas dimensiones que las del jardín botánico. O sea que, pero voy a pasar ya a esto porque me quedan más experiencias que no quiero demorarme más. Bueno, en definitiva, os he puesto algunos ejemplos, casos de estudio de lo que es la investigación científica en los jardines botánicos, ¿vale? Voy a hacer ahora, pues para terminar la conferencia, una reflexión general para todos los jardines botánicos. Primero,
Ya veis que los jardines botánicos pueden cumplir, por tanto, un papel muy interesante en la conservación de la biodiversidad a través de técnicas de conservación, de investigación y de divulgación. ¿Cómo está esto a nivel mundial? En primer lugar, pensad que hay en torno a 2.500 jardines botánicos en todo el mundo, ¿vale? Que están distribuidos en, lo último que he leído son 165 países, que albergan un total aproximado de 4 millones de plantas en sus colecciones vivas y que se pertenecen a aproximadamente 80.000 especies vegetales de fanerógamas. Fanerógamas hay cerca de 280.000, 300.000 plantas, especies en el mundo, o sea que es algo más de un tercio, 3,5 más o menos. Vale, pues mirad, en este mapa se representa, en este mapa mundi, las principales áreas de acumulación de biodiversidad del planeta, que son las zonas ecuatoriales, con las selvas ecuatoriales y las selvas tropicales húmedas. Sin embargo, fijaros dónde están distribuidos los jardines botánicos del mundo. Pues lo estamos viendo en Estados Unidos y en Europa, fundamentalmente también los hay, en otros sitios, pero es decir, en los países ricos, fundamentalmente, o más desarrollados, ¿no? Por tanto, hay un desequilibrio importante en cuanto a la distribución de los jardines botánicos y la distribución de la diversidad vegetal. ¿Vale? Eso hay que corregirlo de alguna manera. Habría que centrar esfuerzos en desarrollar más jardines botánicos en estos puntos críticos, hotspot, que es una palabra anglosajona que se utiliza en la ciencia de la biodiversidad a nivel mundial. Los jardines botánicos en España. En España estamos asociados los jardines botánicos en la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos, que reúne a los jardines botánicos de España y Portugal, y además no solo de la región mediterránea, sino también de la región macaronésica, que son las islas Atlánticas, las Canarias y Azores, ¿vale? 27 jardines botánicos en España, 10 en Portugal, hay 6 que están a punto de entrar y que ahora están en la fase de colaboradores, y actualmente en nuestro jardín botánico ostenta la Secretaría Técnica de esta asociación, estamos en la Junta Directiva, lo cual pues también dice que, oye, que hemos consolidado el jardín. Pero los jardines botánicos son del todo heterogéneos, por su historia, por las instituciones que los sustentan, por la financiación que tienen, por los planteamientos incluso. Fijaros, hay jardines botánicos que están sustentados por administraciones públicas, otros por universidades, otros por el CSIC, hay 2 en España por el CSIC, hay incluso privados, el de Marimurta, que es un jardín botánico excelente y es privado. Vale. Con lo cual esto nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta: ¿son igual de fuertes? ¿Tienen la misma fortaleza los jardines botánicos? Y es obvio que no, porque va a depender de qué financiación, de qué historia tienen detrás, de muchos factores. Aquí con inteligencia artificial me he dibujado el ordenador una serie de dibujitos que intento representar un poco, pues, desde jardines botánicos más sencillitos a jardines botánicos más complejos y más, en fin, más bollantes, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues realmente vemos también ese desequilibrio, ¿vale? Con lo cual, pues es una manera hoy de decir que necesitamos, que los jardines botánicos necesitan apoyo por esas misiones que están cumpliendo, esas 3 misiones. La cooperación y el asesoramiento es importante, que los jardines botánicos cooperen con otros jardines botánicos. Nuestro jardín botánico acaba de ingresar hace 2 meses en la red de paisajes culturales del Mediterráneo y Oriente Medio, Medomed, ¿vale? Que reúne jardines botánicos, pero también jardines históricos, paisajes históricos y culturales. Bueno, pues es una forma de intentar cooperar. Gemeda también, pero no voy a entrar ahí. Bueno, sí, el presidente Gemeda vino a vernos en octubre al jardín botánico y me lo llevé un día, el domingo, digo, mira, vamos a ir a ver el nacimiento del río Mundo y el calar del Mundo, en fin, y pasamos un día estupendo los dos por allí, para ir para abajo, en la Torca de los Melojos y demás. Y me contó que él tiene un proyecto ahora que consiste en que se va a países en vías de desarrollo y les enseña a montar un banco de semillas muy sencillito, con un frigorífico, ¿vale? Les enseña a recolectar, a desecar y a meter en un frigorífico las semillas. Dice, hombre, claro, no es un banco de germoplasma como tendría que ser, como son, pero estamos ayudando a muchos países en vías de desarrollo que no tienen posibilidades, pues, a conservar biodiversidad vegetal en forma de semillas, con un banco de semillas casero, ¿vale? ¿Es la fortaleza de los jardines botánicos constante en el tiempo? Pues tampoco. ¿Vale? Los jardines botánicos, la intención es que sean muy longevos, son superorganismos de miles de especies, de plantas, y que vivan muchos años, ¿no? El Jardín Botánico de Madrid o el de Valencia son centenarios, tienen varios siglos de existencia. A lo largo de esos siglos
hay momentos de todo, hay momentos de bonanza y hay momentos de penuria, ¿vale? Y eso, pues por distintas situaciones históricas, por falta de apoyo, por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta también. Y yo aprovecho, dicho esto, y lo tengo que decir porque es de justicia. El Jardín Botánico de Castilla-La Mancha ahora mismo tiene un apoyo solvente y un buen apoyo, y lo agradezco aquí públicamente, de las instituciones que lo patrocinan. Ayuntamiento, Diputación Provincial de Albacete y la Universidad de Castilla-La Mancha están haciendo un apoyo, y lo digo porque soy el director y lo sé, y porque como director tengo que decirlo también y agradecerlo públicamente, institucionalmente. Y ahora mismo pues tenemos pues un presupuesto y unas posibilidades de acción solventes, ¿vale? El presupuesto es dinero público que no derrochamos nunca, también os lo digo, o intentamos no derrochar de ninguna manera, pero bueno, pero necesitamos, como todas las instituciones, dinero. Un jardín botánico en Albacete, ¿os acordáis que os he dicho lo de Don Quijote, ¿no? Y tiene mucho sentido, tiene muchísimo sentido que haya un jardín botánico en la ciudad de Albacete, aunque era muy difícil ponerlo en marcha. En la península ibérica, miradlo aquí, estos son otras zonas críticas de biodiversidad, acumuladoras de biodiversidad en un segundo nivel. Y aparece toda la cuenca mediterránea y el sureste ibérico, ¿eh? El sureste ibérico es una zona, por tanto, crítica de biodiversidad. La península ibérica es una zona de transición con una riqueza biológica impresionante. Tenemos unas 8.000 especies, sin contar subespecies vegetales, ¿eh? Castilla-La Mancha le pasa lo mismo. Tiene más de 4.000 taxones vegetales, especies o subespecies, y 350 endemismos vegetales. A Albacete le pasa lo mismo. Tiene 3 endemismos exclusivos, y somos todos territorios, tanto España, bueno, península ibérica, como Castilla-La Mancha, como Albacete, somos territorios grandes, cada vez más pequeños, claro. Somos un poco muñecas matrioscas de biodiversidad. A mí me gusta esta comparación. Y somos el único jardín botánico que hay en Castilla-La Mancha. Tenía muchísimo sentido ser Quijotes y hacer ese jardín botánico. Así que Don Quijote al poder. Claro que sí. El trabajo en red es fundamental, ¿eh? No me extiendo mucho, pero todas estas redes, instituciones son con las que participamos, o bien el Jardín Botánico o bien el Banco de Germoplasma del Jardín Botánico. Y es fundamental porque tenemos un problema global, que es muchos, pero uno de ellos es la pérdida de biodiversidad a escala mundial, ¿eh? Y frente a problemas globales hay que actuar localmente, pero coordinados. Claro, conservar las plantas de Castilla-La Mancha, ¿quién tiene que conservar las plantas de Castilla-La Mancha? Pues los castellano-manchegos, porque somos los que conocemos las plantas de Castilla-La Mancha. Igual que las plantas de Senegal las tienen que conservar los senegaleses, ¿vale? Por eso ese banco, no sé si habéis oído hablar del Banco del Milenio, el Banco de Germoplasma del Milenio. Hay un banco que pretende reunir todas las semillas de todas las plantas del mundo, y a mí eso no me gusta. Porque yo creo que las plantas de Senegal las tienen que conservar en bancos de germoplasma en Senegal, las de Castilla-La Mancha aquí, las de Galicia en Galicia. Pero luego lo que tenemos que hacer es estar interconectados y que haya una interacción importante a través de las redes, ¿eh? Y estar coordinados, ¿vale? La conservación de los jardines botánicos. ¿Para qué hacer conservación en los jardines botánicos? Pues al final, para conservar en los hábitats naturales. Toda la conservación ex situ que se hace en los jardines botánicos, su último fin tiene que ser impulsar la conservación de la biodiversidad en la naturaleza, en sus hábitats naturales. Esto no lo inventé yo, esto lo inventó Noé. Noé hizo eso, hizo una conservación. Es que me gusta mucho esto, se me ocurrió ahora presentando preparando esta presentación. Digo, ¿quién fue el primer conservador ex situ de la biodiversidad? El primer conservador era pues Noé, que metió a todos los animales en el arca, pero no los metió para que se quedaran eternamente en el arca, sino que para cuando las aguas, después del diluvio universal, se fueran y dejaran otra vez las tierras emergidas, devolverlas a la naturaleza. El Banco de Germoplasma del Jardín Botánico es eso. O sea, esas semillas están ahí para que algún día, si hace falta, pues lo devolvamos a la naturaleza. ¿Para qué investigamos en el Jardín Botánico? Pues 3/4 de lo mismo. Investigamos para mejorar las técnicas de conservación. La conservación nos ha dicho que se basa en la investigación científica, o sea que la investigación está al servicio de la conservación. Vale, y para concluir, pues os voy a comentar pues algunas conclusiones que se pueden sacar de la conferencia de hoy, ¿no? Albacete y Castilla-La Mancha tienen un jardín botánico solvente y vaya, yo creo que tiene un nivel importante, no porque lo dirija yo ahora, insisto, por el trabajo colectivo que se ha hecho y que se viene haciendo en el jardín. Los jardines botánicos tienen una proyección social enorme en su faceta de divulgación, sin embargo son museos y por tanto también tienen que desarrollar conservación e investigación. El trabajo en red es fundamental, trabajar localmente pero coordinado
con el resto de jardines. Y la conservación ex situ, así como la investigación, al final están al servicio de la conservación in situ, de la conservación de la biodiversidad. Y pues un reclamo, una solicitud de apoyo a los jardines botánicos, porque saldremos ganando toda la sociedad. Vale, con esto pues muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado la conferencia.